si te despiertas y lo primero que haces es abrir la app de tu vida. No buscas el clima ni el mensaje de un amigo, buscas tu puntuación. Ese número que brilla en la pantalla decide si hoy eres alguien o nada. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa está siendo medida y valorada por desconocidos tras sus propios teléfonos. En ese mundo, la autenticidad es una mercancía escasa. Te conviertes en un actor obligado a interpretar un personaje que guste, que obtenga likes, que acumule estrellas. Erving Goffman lo llamó la presentación del yo. Cada uno construye su imagen como un actor monta un decorado. Pero aquí el decorado es tu propia existencia, y caer de 4 estrellas a 3 significa la caída de un imperio personal. Cada mañana, Lassie, nuestra protagonista, comprueba su puntuación, vive con la ansiedad de quien teme el rechazo y el desprecio. Jean-Paul Sartre definió el infierno como la mirada del otro. En esta prisión digital, esa mirada se traduce en votos y comentarios que te elevan o te destruyen. No hay escape, el sistema social que inventaste te observa, te califica, te limita. La presión por la aprobación constante crea un espejismo de perfección. Te esfuerzas en mostrar un yo ideal, retocado, curado de imperfecciones. Pero cada like se convierte en una deuda emocional que debes saldar con más actos de complacencia. La calificación social deja de ser un reflejo de tu valor y se convierte en una adicción. Necesitas más y más, aunque por dentro te sientas vacío. Jungan habla de la sociedad del cansancio, esa fatiga existencial que proviene de exponer tu vida a la mirada ajena. Aquí, el aplauso digital es la moneda de cambio, y sin él tu luz se apaga. El miedo a perder puntos te encierra en un ciclo insaciable. La búsqueda de aprobación destruye cualquier atisbo de espontaneidad, de error, de ser humano. Pero el espejismo del like no es real. El número en pantalla es un fantasma que huye cuando intentas atraparlo con tu esencia. Todo lo que muestras es un disfraz, y lo que oculta ese disfraz es tu verdadero rostro. Pregúntate, ¿quién eres cuando no hay puntuación? ¿Qué queda de ti cuando el espejo digital se rompe? Este es el espejismo del like, un mundo donde tu valor se mide en estrellas, pero tu libertad se pierde en ceros. La obsesión por la validación, la jaula dorada. En ese mundo, la obsesión por los números se convierte en un estilo de vida. Lassie, nuestra protagonista, lo sabe bien, cada acción, cada palabra, está filtrada por el miedo al juicio. Y es que vivir en un sistema que valora tanto la aprobación ajena no solo es agotador, sino peligroso. Te ves atrapado en una jaula dorada, donde la puerta siempre está cerrada con el candado de las expectativas sociales. El filósofo Friedrich Nietzsche hablaba de la moral de los esclavos, aquella que se adapta a las normas impuestas por otros para encajar. En este sistema, lo que importa no es lo que eres, sino lo que los demás creen que eres. Lassie es la perfecta representación de esta moral, se dedica a encajar en la imagen perfecta de la mujer moderna, buscando cada like, cada sonrisa aprobatoria. Mientras su verdadero yo se diluye en un mar de actuaciones vacías. Pero, como todo ciclo vicioso, lo que empieza como un deseo inofensivo de aceptación se convierte en una necesidad abrumadora. El mundo digital, esa dimensión paralela donde todo se reduce a cifras, comienza a tomar el control. Cada like es un paso más hacia la deshumanización. Las redes sociales, que alguna vez sirvieron como una plataforma para conectar, se han transformado en un escenario donde todos competimos para obtener la mayor cantidad de aplausos. La adicción a la validación digital no es solo un fenómeno de la era moderna. Michel Foucault, en su análisis del poder y la vigilancia, señaló que la sociedad ha pasado de ser una donde se imponen castigos físicos a una donde el control es interno, más sutil, pero igual de eficaz. En el caso de Lassie, la mirada ajena no se reduce a una simple observación, es un control constante sobre su identidad. Ella ya no actúa solo para sí misma, sino para mantener esa apariencia perfecta ante los demás, como un prisionero que obedece sin cuestionar. La tiranía de los likes genera una falsa sensación de pertenencia, pero al mismo tiempo, te priva de tu autenticidad. Vivir para los demás,
para la evaluación constante de tu existencia, significa perderte en la multitud. Ya no eres un individuo, sino una sombra de lo que los otros quieren que seas. En la película Nosedive, Lassie no solo busca agradar, sino que está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener esa validación que la define. Se somete a una presión tan inmensa que comienza a perder la capacidad de ser ella misma, transformándose en un reflejo distorsionado de la perfección. Y es en este punto donde la ansiedad se convierte en el motor de su vida, la constante necesidad de que los demás aprueben cada parte de ti. Como en un experimento psicológico, se va volviendo más evidente que la validación social no es solo una gratificación superficial. Es una herramienta que nos empuja a la competencia y la comparación constantes, alimentando el vacío existencial que muchos intentan llenar con números en una pantalla. Lo más inquietante de todo es que, al final, nunca basta. La jaula dorada de la validación social nunca se abre. La ilusión de aceptación y perfección es, en realidad, una trampa. Y Lassie, al igual que tantos otros, se encuentra atrapada en un ciclo de autoengaño que la aleja cada vez más de la realidad, de su verdadera esencia. Y la pregunta sigue resonando, ¿realmente vale la pena perderte a ti mismo por los aplausos ajenos? La caída, la máscara que no encaja. Con cada intento de escalar en la jerarquía social, Lassie comienza a descender por una espiral de desesperación. El sueño de una vida perfecta se desvanece rápidamente ante sus ojos, mientras sus esfuerzos por encajar se vuelven cada vez más desesperados. La perfección que creía que podría lograr con cada like, con cada sonrisa, empieza a desmoronarse. Los números no la elevan, la arrastran. La tiranía de la validación digital comienza a mostrar su cara más oscura. Aquí es donde la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre se vuelve crucial. Sartre hablaba de la mala fe, ese autoengaño que nos lleva a vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros, en lugar de abrazar nuestra autenticidad y responsabilidad. Lassie se encuentra atrapada en esta mala fe, buscando vivir una vida impuesta por las expectativas sociales. Al principio, su cuenta de la X la alimenta. Pero pronto, las métricas se convierten en su prisión. En lugar de tener el control sobre su vida, ella se convierte en un mero títere de la mirada ajena. El problema central radica en la distorsión de la identidad. Lassie comienza a vivir para los demás, sin cuestionar las normas que rigen su mundo. Su personalidad ya no es suya, sino una construcción social diseñada para agradar. La autenticidad pierde sentido, y lo único que importa es la proyección externa. A medida que su puntuación cae, también lo hace su vida. Las interacciones que antes eran cálidas y genuinas se transforman en actuaciones frías, despojadas de cualquier tipo de conexión real. Esta es la parte más aterradora, lo que alguna vez fue un deseo inocente de pertenencia se convierte en una obligación asfixiante. Lassie, como millones de personas en el mundo actual, está siendo juzgada constantemente, no por lo que es, sino por lo que muestra. Pero, ¿quién es ella realmente? ¿Dónde queda la persona detrás de la imagen cuidadosamente construida? En este punto, la crítica a la sociedad contemporánea es clara. Vivimos en una era donde los algoritmos, las métricas y los likes han transformado la forma en que nos percibimos y somos percibidos. Nos hemos convertido en productos, evaluados por nuestro desempeño social, como si nuestras interacciones tuvieran un valor medible. El peligro está en que, cuanto más dependemos de esta validación, más nos alejamos de lo que realmente somos. Es aquí donde entra la idea de la alienación, tan presente en las teorías de Karl Marx. La alienación en el contexto de Nosedive no se refiere únicamente a la desconexión del trabajo, sino a la desconexión con nuestra propia esencia. En la búsqueda por adaptarnos a las expectativas de la sociedad, perdemos nuestra humanidad, nuestro derecho a ser auténticos. Nos convertimos en reflejos vacíos de lo que los demás quieren que seamos. El resultado de esta obsesión por la validación es la fragmentación de la identidad. Las personas no se ven a sí mismas como seres completos y complejos, sino como un cúmulo de etiquetas, números y estadísticas.
El precio de esta vida de apariencias es alto, y Lassie, al igual que muchos de nosotros, comienza a pagar la factura. Pero su caída es inevitable. El sistema no perdona, el espectáculo debe continuar, y quien no lo cumpla, se ve desterrado. Lassie se enfrenta a la realidad de lo que significa vivir en una sociedad que valora lo superficial por encima de lo profundo. Cada intento por encajar la aleja más de sí misma, y la búsqueda de aceptación se convierte en una trampa sin salida. La máscara que ha estado usando durante tanto tiempo ya no encaja, y lo que sigue es un colapso de su identidad pública, un reflejo distorsionado que se desintegra ante sus propios ojos. La tragedia de la autenticidad. En el núcleo de esta distopía digital late el miedo más profundo de todos, el terror a mostrarse tal cual uno es. Lassie ha aprendido que cada sonrisa calculada y cada palabra medida producen likes, votos de aprobación que sostienen su imagen. Pero esa imagen es un traje prestado, un disfraz pulido con filtros y palabras ensayadas, y bajo él su verdadera personalidad se asfixia. La autenticidad se convierte en un lujo peligroso, pues exponer el yo real equivale a dejarse sin red de protección contra el juicio masivo. Søren Kierkegaard hablaba de la angustia, esa sensación de vértigo ante la libertad de ser quien realmente somos. Para Lassie, la auténtica libertad nunca fue una opción, desde el primer like supo que debía actuar, no vivir. Cada intento de soltar la máscara aumenta la ansiedad. ¿Qué pasaría si el mundo descubre mis imperfecciones? Esa pregunta la mantiene prisionera de su propia construcción, atrapada en la paradoja de que la búsqueda de aprobación destruye la posibilidad misma de ser auténtico. Martin Heidegger señalaba que la existencia auténtica surge cuando el individuo se reconoce ser para la muerte, liberándose de las expectativas externas. Pero Lassie ignora esa llamada, su ser está subordinado al sistema, un uno impersonal que dicta normas de conducta. Solo en el momento de su colapso, en aquel grito desgarrador dentro del autobús, deja caer la máscara. Es un instante feroz, ferozmente auténtico, donde su vulnerabilidad aflora desnuda ante las miradas ajenas. Ese estallido revela la tragedia de la autenticidad en la era de los likes. Para ser verdaderamente uno mismo hay que renunciar a la aprobación, abrazar el fracaso, aceptar la soledad que trae el propio juicio. Es un sacrificio que pocos se atreven a hacer, porque renunciar al aplauso digital es exponerse al olvido. La pregunta que queda flota en el aire: ¿te atreverías a dejar caer tu máscara, sabiendo que quizá nadie esté ahí para verte después? La grieta que libera. La puntuación de Lassie ha caído al mínimo, un golpe seco que resuena como un puñetazo en el pecho. Se encuentra furiosa, rota, desnuda ante un mundo que antes la aclamaba y ahora la ignora. Y en esa caída encuentra, por primera vez, un atisbo de libertad. Nietzsche nos enseñó el concepto de amor fati, el amor al propio destino, con todas sus caídas y cicatrices. Lassie, en su momento más oscuro, acepta su fracaso. Ya no importa cuántos likes consiga, porque al fin comprende que su valor no reside en un número, sino en su capacidad de existir con integridad. Albert Camus hablaba del hombre rebelde, aquel que dice no a la injusticia y al absurdo del mundo. En su grito de impotencia, un estallido primitivo dentro del autobús, Lassie se rebela contra las reglas de un sistema que la convierte en sombra. Ese grito no es derrota, es la primera afirmación de su yo auténtico. Al quitarse la máscara, descubre que detrás del disfraz siempre estuvo alguien vivo, vulnerable y real. La grieta que se abrió en su espectáculo de perfección se convierte en un portal, no ya una caída, sino un salto hacia lo desconocido. Allí, en la ruina del aplauso, brota la posibilidad de una conexión genuina, no derivada de la aprobación masiva, sino del reconocimiento mutuo entre seres humanos imperfectos. Esta es la paradoja liberadora: solo al dejar de actuar para los demás es posible reencontrarse con uno mismo. La propia imperfección se vuelve un acto de valentía. Vivir sin la red de seguridad del like significa enfrentar el mundo con todas las aristas de la propia identidad. Entonces la pregunta final surge, nítida y punzante:
¿Estás dispuesto a renunciar al aplauso para ganar tu propia voz? Porque en esa grieta, tras el derrumbe de la apariencia, nace la auténtica libertad. Y es un espacio donde, por primera vez, eres tú. ¿Te atreves a vivir sin máscaras y descubrir tu voz auténtica? Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de pensadores valientes. Activa la campanita y no te pierdas las próximas reflexiones que te harán cuestionarlo todo.